Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, ahora sí me atrasé porque me atrasé, ¿eh? ¿Cómo están chicos? El día de hoy es un día muy especial. Ya me están mandando mensajes que ¿dónde estoy? Aquí estoy chicos. Tuve unos problemillas, entre comillas, realmente no son problemas, pero ya estamos conectados. Disculpen la tardanza, pero bueno, así pasa. Voy a empezar a compartir y les cuento el chisme. El día de hoy tenemos a un súper invitado. Ya tengo likes, gracias chicos. El día de hoy tenemos un súper invitado. Trabaja en radio, ¿no? Trabaja en sonido, tiene podcast, es tallerista y sabe un montón de sonido. Y cuando yo lo escuché en las clases, porque tomo clases con él, y aquí entre nos soy la más burra del grupo, ya se está riendo porque sí, soy la más atrasada y la que peor le va. Pero las clases que da y lo que explica de sonido está muy interesante y yo lo vi muy relacionado con yoga. Entonces dije, ay, pues estaría increíble que nos hable de sonido, alguien, un experto, ¿no? Alguien que sabe y nos va a hablar de muchos temas muy interesantes que creo que tienen que ver mucho con el yoga. En el yoga es importante el sonido. Cantamos el OM y no sabemos ni por qué, las vibraciones, empezamos a tener mayor percepción de sonido y de vibración y me pareció muy interesante el tema. Les pido una disculpa por la tardanza, pero la verdad es que el profesor Guillermo está haciendo así algo milagroso. Ayer lo operaron, ¿ok? Entonces, literal, ayer lo operaron y hoy está con nosotros. La verdad a mí me tiene impresionada su profesionalismo y no sé, como muy responsable. La verdad es que está muy cañón. Oiga, no era así, me atrasé porque me atrasé. Voy a compartir y ahorita ya le damos la bienvenida a Guillermo. Aquí está. Y empezamos. Entonces, gracias chicos por entender. Aquí ya está Ale de Veracruz, Elsie, bienvenida, Silvia Veracruz, Mecare, Ciudad de México. Gracias chicos por saludarnos. Y ya voy a conectar. Ay, Margarita está. Margarita, tú estás en Colombia, ¿verdad? Bien, entonces voy a empezar a compartir a Guillermo. Ahí estás. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Híjole. Sí. Ajá. La primera vez, debo decirlo, que me invitan de un medio yogi, un medio de meditación, un medio que se ocupa de la salud a través de otras alternativas para hablar sobre el sonido, ¿no? Y eso me tiene muy emocionado porque sí que tiene mucha relación, sí que hay mucho en común en esto de las vibraciones. Muchísimo, me impresiona que nadie te haya dicho, oye Memo, es para que estés en todos los foros de yoga, ¿no? Porque es un tema muy importante. Ojalá que se abran puertas, porque es Sí, que riquísimo. se abran, es Este, impresionante. ujú. Estoy muy agradecida, déjate doy aplausos y como doble aplauso. Hay gente de todos lados, no te quiero poner más nervioso, hay gente de Veracruz, de Colombia, de Eso. Argentina, de Guanajuato, de Pachuca, de la Ciudad de México, de Ciudad del Carmen, Playa del Wow. Carmen. Es impresionante, hay muchísimos lados y estamos muy contentos que estés con nosotros y muy agradecidos. Entonces, ¿por dónde empezamos, Memo? Por donde gustes, si quieres me presento. Sí, por favor, preséntate. Bueno, soy Guillermo Tapia Arroyo, tengo 39 años, soy de la Ciudad de México y soy productor de radio. Tengo cerca de por ahí de 19 años haciendo radio, estudié comunicación y periodismo. A la par de la carrera estudié otra carrera técnica de comunicación, que en realidad fue donde
aprendí muchísimo más, porque en esta escuela de comunicación todo era práctica, ¿no? Y me di cuenta que me emocionaba mucho todo los fierros, lo que le llamamos los fierros, a las consolas de audio, la microfonía, todos estos aparatos que son también maravillosos y que son una simulación de nuestro cuerpo humano, ¿no? Es algo que no entendemos muy bien, por eso luego no sabemos qué cosas utilizar, ¿no? Para una transmisión de audio, para escuchar a lo mejor. Todos estos aparatos, bueno, aprovecho para el paréntesis técnico, Ah, les llamamos aparatos análogos porque son una analogía de lo que sucede en nuestro cuerpo humano biológicamente, ¿no? Por ejemplo, nuestras cuerdas vocales hacen vibrar el aire. La función de las cuerdas vocales es hacer vibrar el aire. ujú. Ajá. Posteriormente esa vibración llega, llega como pequeñas olas en forma de ondas senoidales a tus tímpanos, a los tímpanos también de la audiencia en ese momento, y también vibran, casi que vibran a la par de mis cuerdas vocales, ¿no? Es una transmisión casi instantánea del sonido, y lo que estos aparatos hacen es lo mismo. Yo tengo aquí un micrófono USB Ujú. que tiene un par de orejitas, un par de tímpanos mecánicos, como me encanta llamarles. Entonces lo que están haciendo es también vibrar a la par de mi voz, ¿no? Entonces prácticamente estas cositas, estos tímpanos mecánicos, son un par de oídos, son un par de tímpanos muy similares a los que nosotros tenemos, mientras que los audífonos, los monitores de estudio que tengo, juegan el papel de nuestras cuerdas vocales, ¿no? Ellos están vibrando y haciendo que esa vibración llegue a mis tímpanos. Eh, entonces, todo esto del sonido, en realidad terminé por entenderlo con un diplomado de ingeniería de audio y tecnología digital, Ujú. que bueno, fue tecnología de hace cerca de 10 años, ¿no? Que ya yo creo que ya está obsoleta y en cualquier momento me va a tocar pues, Actualizar. refrescar Un porque la update. tecnología avanza y si no te quedas atrás. He hecho radio entonces desde hace casi 19 años. Empecé en Radio Universidad Autónoma de México como asistente de producción. Pasaron como 2 años para que fuera ya productor. Después empiezo una vida de producción un poco ermitaña que me encanta porque eso me ha dado mucho aprendizaje. Me voy a trabajar a Radio UDG, Universidad de Guadalajara. Después estoy en la coordinación de radio y cine y televisión del estado de Tlaxcala, haciendo radio gubernamental, un poco fuera de lo que normalmente venía haciendo, que es Ujú. radio cultural, educativa. Pero estuvo muy bueno también porque ahí me di cuenta que mucha de la fórmula radiofónica que utilizamos para hacer producciones en audio aplica también para imágenes, ¿no? Para producciones audiovisuales. Y empiezo a hacer entonces diseño de audio para televisión, para videos, spots comerciales de TV, cápsulas, diseño sonoro para programas también de televisión. Esa misma fórmula la aplico después en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Me tocó ser de aquí de la UNAM. Me tocó ser coordinador del auditorio y ahí es cuando pues tuve que meter totalmente manos a la obra para sonorizar conciertos, Mm. música de cámara, orquesta, teatro, performance y locuras que llegaban al Museo Universitario Arte Contemporáneo, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí estudiar la ingeniería de sonido, la ingeniería de audio. No es lo mismo el sonido y el audio. El audio es lo que tenemos aquí en digital en las computadoras y el sonido es lo que produce una voz humana, un instrumento musical, la naturaleza, los animales, eh, la tierra. Entonces ahí terminé por cachar muchísimas cosas que tienen que ver con la radio, con el lenguaje radiofónico. Eh, Posteriormente empiezo ya, por azares del destino, llego
a Ensenada, Baja California, más bien motivos familiares. Tengo un hijo viviendo, un hermoso hijo de 8 años, Matías, viviendo en Ensenada, Baja California. Él vive con su mamá. Nosotros nos separamos hace mucho tiempo, pero viví 4 años en Ensenada, casi 4 años. Allá hice radio, puse una escuela de producción radiofónica, dábamos cursos también de locución, de diseño de audio, grabación, todo lo que tenga que ver con radio. Esa escuelita radiofónica tuvo también su radio por internet y aparte también ofrecíamos servicios de audio branding, que son pues realizar diseño de audio para spots radiofónicos, medios ATL para televisión. Empezamos a hacer pequeñas producciones para pymes o para emprendedores locales, emprendedores y emprendedoras locales. Eh, en fin, todo lo que se puede hacer con audio, casi casi que lo ofrecimos ahí en la oficina de Radio Asta como un servicio, ¿no? Se llama Radio Asta este esfuerzo. Como cineasta, se escribe como cineasta. El Mm, cineasta es al cine, ah, como el radioasta es a la radio. súper. Un radioasta hace radio ya con tintes artísticos, se podría decir, y por ello Grupo Radioasta se llama así. Posteriormente, después de casi 7 años de trabajo haciendo radio en espacios públicos, plazas públicas, galerías de arte, escuelas, donde la expresión sucede, ahí estábamos haciendo radio. Poco a poco se fue armando una comunidad muy interesante de artistas plásticos, poetas, músicos, músicas, bailarinas, que me veían en las calles de Ensenada haciendo radio, ¿no? Entonces, poquito a poquito la gente se fue, la comunidad se fue enterando y se fue interesando por el trabajo radiofónico. Entonces, allí fue cuando comenzamos a entregar las herramientas a esta comunidad y prácticamente a Radio Asta ha habido mucha gente que va y viene, ¿no? Yo a Radio Asta lo tengo conformado como un ser humano en forma de navío, ¿no? En Ensenada es todo mar, Claro. y para mí este navío sonoro es una ruta donde mucha gente ha pasado, ha ido y venido, se han quedado los correctos, se han ido los correctos también, y afortunadamente se armó una asociación civil, una AC, de nombre Grupo Radio Asta AC. Y posteriormente, sabiendo que en Ensenada hay campo, espacio radioeléctrico disponible, es un hermoso jardín sin fecundar, entonces decidimos solicitar la frecuencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones y nos la otorgaron en diciembre del 2018. Wow. Entonces, Grupo Radio Asta ya tiene una frecuencia allá en Ensenada, Baja California, es el 107.9 de FM. Actualmente estamos en etapa de adquisición del equipo técnico que requerimos ya para salir al aire. Es una súper chamba titánica la que se tiene que hacer para terminar de poner en FM a toda una emisora, y más siendo como soy medio quisquilloso o muy cuidadoso con todo esto del sonido. Tiene que sonar muy bien porque eh, van a sonar muchas expresiones en esa emisora, va a sonar mucha humanidad, va a sonar mucha acción ciudadana, va a sonar mucho arte, música, va a sonar mucho ambiente sonoro, mucho paisaje, muchos de los sonidos que normalmente escuchamos y que no percibimos totalmente, ¿no? Entonces la radio se va a encargar de terminar por mostrarle a Ensenada la identidad sonora que afortunadamente se tiene en el puerto, ¿no? Entonces estamos en eso, estamos ahorrando para el equipo técnico, pero tenemos planeado que a más tardar, si acaso diciembre, ya cumpliendo los 2 años de concesión, estaremos al aire, ¿no? Quizá para empezar ya en 2021 en el bello espacio radioeléctrico. Hago paisaje sonoro,
me gusta mucho salir a escuchar, a grabar paisaje sonoro. Eso puedes dar, eh, bueno, te voy a aplaudir por tu proyecto, que ya en diciembre lo vamos a tener, pero eso de paisaje sonoro, ¿nos puedes explicar? Porque lo que haces está súper épico. Cuando me lo contaste en clase, yo, ¿qué? ¿Se puede hacer eso? ¿No? Entonces, ¿puedes contarnos un poco de qué se trata esto del paisaje sonoro? sí, todo lo que escuchamos en realidad es un paisaje sonoro desde los sonidos de nuestra ciudad, de nuestra casa, de nuestros oficios, por supuesto los sonidos naturales. Afortunadamente acá en la Ciudad de México todavía tenemos lugares interesantes por escuchar y en realidad el detonador de meterme por completo al paisaje sonoro fue una serie radiofónica que hice para Radio Politécnico de aquí de la Ciudad de México, que se llamó Desde el corazón del paisaje. Y era una serie que se grabó en locación, se grabó en bosques, se grabó en lagos, en humedales, por ahí grabamos también algunos en unos acantilados en Ensenada. eh, y el plan era que la audiencia pudiera escuchar todos estos paisajes naturales con una excelente calidad de audio y además programábamos un álbum de música contemporánea ad hoc al paisaje, ¿no? Si había aves, procurábamos programar álbumes que se llevaran bien con las aves, que tuvieran coherencia. Y ahí fue como comencé ya a clavarme de lleno al paisaje sonoro. En realidad es un término que nos regala el canadiense Murray Schafer. Mm. Eh, por ahí está también Bernie Krause, quien nos da las catalogas. Hay como tres categorías de sonidos que podemos encontrar en el paisaje sonoro, ¿no? Unas son las geofonías. Las geofonías son los sonidos provocados por la madre tierra, por la naturaleza, como pueden ser desde el viento, el mar, un río, alguna roca cayendo, el crujir de un árbol, las placas tectónicas, todos estos sonidos que genera la madre tierra son geofonías. Es uno de los elementos que conforman un paisaje sonoro. Después tenemos las biofonías, que como su nombre lo dice, ya son sonidos provocados por la fauna que está inmersa en un ecosistema natural, ¿no? La fauna puede ser desde un grillo, desde una cigarra, una mariposa, una abeja, algo que podríamos decir insonoro, porque no lo escuchamos, ¿no? No es muy fácil escuchar el aleteo de una mariposa o de una cigarra o de una mantis, ¿no? A lo mejor. Era lo que estaba pensando. ¿Cómo cachas el sonido de una abeja? Cuando lo dijiste, yo, ¿qué? ¿Se puede atrapar el sonido Sí, de una abeja? Es como, ¿en serio se puede? parte de realizar paisaje sonoro es explorar, ¿no? Es ser eh, totalmente un explorador, Mm. andar con microfonía y grabadora en mano e ir escuchando, ¿no? Muchas veces el paisaje sonoro puede sonar un poco fácil porque a lo mejor sacando la mano por la ventana con una grabadora, puedes decir que ya estamos grabando paisaje Con tu sonoro, ¿no? celular. Y a lo mejor sí, estamos tomando, más bien hay una diferencia entre el paisaje sonoro y una postal. Una postal sonora es como tomar una fotografía, ¿no? En una fotografía procuras tener un elemento protagonista más algo que le dé contexto, más la luz, la gente, etcétera. Entonces, en la postal sonora también cachas de todo, ¿no? Mm. Tomas de todo. Pero en el paisaje sonoro procuramos ser mucho más específicos en capturar algo. Por ejemplo, depende mucho también del estado de ánimo, del tiempo y de las herramientas que tengas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuve en Cuetzalan con un paisaje sonoro impresionante y muy alto de fauna nocturna, muchos grillos, sapos y cigarras. Era una locura de que hasta no te dejaba dormir, ¿no? La primera noche me quedé Mm. así como Sí, se zombie procurando noche. discernir. Sí, Ajá.
O sea, es el antro nocturno natural, ¿no? Deja, pongo el Sí, sonido de antro. perdón, me doble cuando me río. Sí, Es que sí, dices, en ¿dónde está realidad, la pachanga? Salen todos los pues, animales y es, ¿no? Todo el sonido. ajá, fue impresionante. Pero, por ejemplo, me salí a caminar una noche y dije, bueno, de entre todos estos sonidos, ¿qué voy a encontrar, no? ¿Qué quiero encontrar? Yo estoy muy metido ahora con encontrar detalles dentro de todo un paisaje. Entonces, eso hace difícil hacer paisaje sonoro, ¿no? Porque depende a qué te quieras dedicar. Ok. Si quieres capturar geofonías, si quieres capturar biofonías, o también está la tercera rama, que son las antropofonías, que son sonidos ya originados por el ser humano, ¿no? Que en la mayoría del tiempo las estamos escuchando y que están en todos lados, ¿no? Entonces, esa está como un poco descartada. Me fui sobre las biofonías esa noche Ajá. y encontré, por ejemplo, yo procuro ir explorando con la grabadora y mis audífonos a todo volumen. Es como tener oídos biónicos de repente. Ujú. Y de entre todos los sonidos, uno me llamó la atención fue el aleteo de algo. Seguí ese aleteo y ese aleteo venía como de una pequeña cuevita donde adentro había un foco que alumbraba el pasillo de estos caminitos del hostal donde me quedé. Eh, Metí la grabadora, procuras llevar un boom o una caña para aproximarte a esos detalles, ¿no? Que eso es lo difícil y lo glorioso cuando lo encuentras, ¿no? Ujú. Entonces, pues resulta que ya estaba grabando a esa mantis cazando mosquitos, ¿no? Se metió justo a esa cuevita donde está el foco porque estaba rodeado de mosquitos. Y entonces de repente grabas un círculo, ¿cómo se llama? Como el círculo alimenticio. Ajá, sí, al- en la cadena alimenticia, ¿no? ajá, y un mundo al que no perteneces, Por ¿no? Al que te supuesto. sientes totalmente ajeno Sí. y te sientes como un astronauta descubriendo otro mundo, porque Sí. es impresionante escuchar los aleteos, los pequeños rasquidos que la mantis hacía en el concreto para cuando capturaba los mosquitos. En fin, todo ese tipo de detalles me fascinan y me transportan, ¿no? A otros Eso está mundos. increíble porque cuando te escuché la primera vez hablando de esto, me regresó a mi viaje, ¿no? Acabo de llegar de India y cuando Ajá, viajamos lo primero que pensamos, una cámara, ¿no? Queremos capturar claro. las imágenes y ahí andamos con buena cámara y sintiéndonos fotógrafos. Y cuando me llegué a la India, ¿no? Y tuve una época que viví en la selva, me frustraba porque había tantos sonidos y yo decía, ¿cómo capturo esto? O sea, puedo tomar la imagen de la palmera y de la Ujú, selva y el mar, pero era más que eso, era más que la imagen y yo me sentía muy frustrada, decir, ¿qué hago? ¿Pongo mi celular ahí y lo pongo a grabar? O sea, no ujú. hallaba cómo captar esa maravilla, ¿no? La esencia y la atmósfera. Y cuando te escuché dije, claro, ¿no? Puedo en lugar de, bueno, sí mi cámara, pero además una grabadora y empezar a viajar con mi grabadora. O sea, me cambió mucho la Eso. perspectiva de ir cachando, ¿no? Y los pueblos también tienen sonido y la calle, Perdón. y no te preocupes, el sonido, ¿no? Y saber que se puede hacer eso, que hay equipo para eso y hay formas de hacerlo y poder distinguir, ¿no? Entre la geofonía, la biofonía y la tropofonía y a veces estos sonidos nos desquician, eso también es interesante. ¿Cuántas veces decimos, ay, ese pájaro que se calle, ¿no? Había un cuervo por ahí que andaba, donde daba clases allá en Goa y había mucha Ajá. gente que se desquiciaba con el sonido de las aves. Entonces, es que chistoso, cómo puede a veces no sé por qué pase, ¿no? Pero creo que poder distinguir los diferentes sonidos, que no todo lo percibimos, pero si nos concentramos y empezamos a entrar en estados un poco más profundos, podemos captar esos sonidos. A veces estamos tan ensimismados o tan en el exterior, ¿no? Es como paradójico tanto en el exterior de quiero dinero, quiero fama, mi novio no me quiere, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me engañaron? Y nos Ujú, perdemos de la hermosa atmósfera que nos está rodeando, la naturaleza, claro. ¿no? Sí, y ahí entra el tema
pues creo que de la conciencia, ¿no? El desarrollo de conciencia. Ujú. Y algo muy hermoso también que me sucedió fue haber encontrado a través del sonido, a través de las frecuencias, saber que el sonido es vibración, saber que la vibración existe no solo en sonido, no solo en luz, sino también existe en energía, ¿no? Ajá. El sonido es energía neuronal. Está comprobadísimo que nuestras neuronas reaccionan positiva o negativamente ante estímulos sonoros. Por ello, la catarsis, cuando estamos alegres y terminamos por terminar en llanto de alegría con una canción, o con, por ejemplo, a mí me sucede mucho con la voz de mi hijo, ¿no? Cuando Mm, me cuenta cosas hermosas y me pongo a chillar, bueno, aparte que soy un poco chillón, termina por detonar ese ánimo de felicidad que tengo para con él, pero también, por ejemplo, el bajón cuando estás triste, cuando sientes algo ahí atorado, ujú. te ayudas un poco inconscientemente poniendo música que te ayude a sacar eso que está atorado, ¿no? Claro. Entonces, las frecuencias son entonces energía, y hubo algún tiempo cuando empecé a entrar también en el vegetarianismo hace casi 5 años, no Ujú. tengo mucho, Pues pero empecé a sentir cosas, a sentir mi cuerpo inquieto, como, sabes, como relacionándolo con la radio, era como una antena buscando algo. ujú. De ahí que también todos los seres humanos somos una antena viviente, somos emisores y transmisores de energía. Entonces como que algo en mí se encendió el switch y estuve buscando qué pasaba, por qué me sentía de esa forma. Hubo una noche en especial de luna llena en que sentí como si estuviera sumergido en agua, que tu cuerpo se empieza a mover, y no era más que el corazón moviendo a todo el cuerpo. Y según yo escuchaba una frecuencia grave, era como un... mm. Poco después investigué, hay un tema que se llama frecuencia Schumann, es una vibración que nos llega de la atmósfera, ¿no? Son todos se supone que es la frecuencia a la que vibra la Tierra, la frecuencia Schumann, pero bueno, en realidad la frecuencia Schumann no es más que el rebote de todos los sonidos que provoca el ser humano alrededor del mundo. Esos sonidos, el sonido tiende a irse por cuestión física hacia arriba. Entonces, el sonido no alcanza a atravesar la atmósfera. Los sonidos que nosotros provocamos, nuestras voces, nuestras fiestas, nuestra vida cotidiana, no alcanza a atravesar la atmósfera, y al ser la atmósfera también un medio elástico, nos regresa toda esa vibración hacia abajo. Los truenos, por ejemplo, también que hay en las nubes, también llegan, alcanzamos a recibir parte de esos truenos, parte de la vibración de esos truenos en la noche, ¿no? Entonces yo, según me sentía muy inquieto, y lo que hice esa noche fue mover mis brazos, mover las piernas, y fue cuando dije, tengo que hacer algo con esto, no puedo estar ahí como loquito sintonizando, tratando de sintonizar algo, y fue como llegué al yoga. Ok. Comencé a hacer yoga y encontré, hasta me emociono, encontré en las asanas eh, estas posiciones para recepción de algo, ¿no? Ujú. Eso, aplausos, aplausos. Es que estás diciendo algo muy Encontré en el interesante. yoga, dime, Ujú. dime. Porque estás en una posición y tú como antena empiezas a recibir, ¿no? Tú te estás sintiendo en ese mood. O sea, con todo tu conocimiento te sientes una antena que recibe y emite vibración. Y para Claro, ti tiene lógica el cambio de posturas porque permite que la energía cambie.
¿no? Y empiece a fluir. Claro, y es un cambio de posiciones coherentes, ¿no? Una te lleva a la otra para finalmente, no sé, es como encontrar la forma ideal, encontrar una sana ideal para ser, para estar finalmente conectado con eso, algo que te hizo sentir algo, que te hizo vibrar. No sé cómo explicarlo, pero sí, el yoga también me ha funcionado, me ha servido mucho como preparación para esa antena, ¿no? Para preparar la recepción, la flexibilidad, la, el tacto para poder recibir otro tipo de vibraciones que no son solo sonido y luz, ¿no? Sí, es que le estás dando un clavo muy, muy cañón, ¿no? Se ponen los láseres. Porque en el día a día, nuestra cotidianidad y nuestra vida, ¿no? Manejar la micro, el metro, ¿no? El Ujú, PlayStation, todo ese tipo de conductas, nuestro cuerpo se empieza a atrofiar, se empieza a tensar, el cuello, ¿no? Cambia nuestra ujú. posición, la columna se desvía, los que traen la cartera en la pompa, ¿no? Son detallitos que van causando problemas en el cuerpo. Y ciertamente nuestra característica natural se atrofia, es como una antena que le estamos poniendo, colgáramos ahí las bolsas, ¿no? Me estoy imaginando cosas así. Obviamente la calidad de la antena Claro. va a bajar, definitivo, porque no está alineada, no está en la posición, no está correcta, no está limpia, ¿no? Está llena de polvo, toda chueca, toda cucha, toda vieja. Y eso pasa con el cuerpo. Y así con la analogía que estás usando está increíble, lograr volver a alinear el cuerpo, ¿no? Esta antena que tenemos, que estamos transmitiendo frecuencias, estamos recibiendo frecuencias, y entre mejor en condiciones esté y bien alineada, ¿no? Y encontrar esa posición, podemos recibir esas frecuencias y entrar a estados de conciencia mucho más profundos en lugar de Totalmente. andar totalmente afuera, ¿no? Totalmente Ujú. desconectados de esta antena que es maravillosa. O sea, le estás dando un clavo súper cañón. Sí, y tiene mucho sentido. También el yoga tiene eh, mucho de sonido también, tiene mucho de percepción Mm, de estas vibraciones, ¿no? Hay que, y bueno, ya nada más para redondear, el yoga para mí, bueno, la yoga para mí fue algo que terminó por redondear mucho conocimiento y mucho sentir que ya traía a través del sonido, ¿no? Y sí. he comprendido muchas cosas en silencio, en paz, en quietud, se comprenden muchas cosas. Qué bonito. Sí, 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 sí. Y los cantos, ¿no? Hay teorías del sonido, ¿no? Que nosotros vamos vibrando y vamos subiendo la energía. Ujú, Y todo el sonido, ¿cómo nos ayuda al generar vibraciones? ¿Cómo nos ayuda a sanar? ¿Cómo encontrar, claro. ¿no? Un equilibrio, un balance y energizar el cuerpo desde la vibración, y que se puede realizar a través del sonido. Pero Ujú, necesitamos que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones. Si no, por más que cantemos mantras, si yo estoy así, es difícil. Es difícil claro. lograrlo, ¿no? Necesito empezar a fortalecer mi cuerpo, flexibilizarlo, ¿no? Entonces las asanas son bastante importantes. Y en el mundo yogi ahora está la moda, ¿no? Las asanas no son importantes, no, sí son. Hay que traer la antena en óptimas condiciones. Sí, también otra analogía es que es como un instrumento musical, ¿no? Ujú. Un instrumento musical debe estar afinado, tiene que estar afinado para interpretar todas las frecuencias posibles de ese instrumento. Claro. Y cuando no estamos, por ejemplo, esa antena está atrofiada, está apagada, no estamos afinados Sí. en conciencia con la naturaleza ni con el prójimo, ¿no? Entonces, preparar el cuerpo, prepararnos espiritualmente, a lo mejor es afinarnos, es comenzar en amor, Ujú. entender otras expresiones eh, de conciencia, ¿no? También. Y bueno, técnicamente, sí, el sonido es vibración alrededor de esta atmósfera, bueno, más bien
abajo de esta atmósfera que nos protege, que protege la madre tierra, hay aire, ¿no? Entonces, donde sea que hay aire, hay propagación del sonido. Eh, Nos escondamos donde nos escondamos, en el ropero, bajo el auto, donde sea, aunque nos tapemos la boca, hay aire. Ujú. Entonces, cuando nosotros hacemos vibrar ese aire, ese aire se ondula. Hay algo a lo que le llamamos nivel de presión sonora. Es una fórmula física bueno, está muy bien allá en la física. Acá no la vamos ¿Qué pongo? ¿El diagrama o qué pongo? ¿El ejemplo? Exacto, ¿Este? sí, sí, mira. Esas son, lo que estamos viendo aquí son ondas senoidales. Hay una onda que sube, si se dan cuenta, tenemos una subida de cresta. Esa subida se llama cresta. Ajá. Y esa cresta tiende que bajar también, porque el aire es un medio elástico, es como una liga, ¿no? Entonces, si nosotros agitamos una liga o la hacemos vibrar, esta liga va a tender a subir y bajar, subir, bajar, subir o bajar hasta, hasta regresar a su estado natural, que era reposo o cero, estabilidad o silencio, ¿no? Ujú. Así es el aire que vibra alrededor de nosotros. Lo, Sube y baja. ujú. Entonces, nosotros podemos comenzar a medir las vibraciones a través de una fórmula que nos dejó el alemán Rudolf Hertz. No recuerdo si es Henry, creo que sí es Henry Rudolf Hertz. Ujú. Hertz nos suena, Hertz Sí, es, ese nos suena un es montón. la fórmula con la que medimos las oscilaciones del sonido eh, dentro de un segundo, ¿no? La unidad de medida del sonido es el segundo. Ok. Entonces nosotros podemos medir, ajá, esta que tienes aquí está perfecta. ¿Esta, la de la flauta y la voz? No, esa más bien es el timbre. Ah, entonces la otra, la de Tenías, diagrama, ¿no? ¿Esta? A ajá, ver, el diagrama de frecuencias, el que habías puesto primero, este sí. está perfecto. Entonces, cuando cualquier sonido, sea el aleteo de la mariposa, sea la abeja, una tos o un ladrido, este sonido hace vibrar el aire hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Gracias a la fórmula de Rudolf Hertz podemos determinar qué frecuencia estamos escuchando, porque si el aire sube y baja podemos medirlo. ¿Cuántas? eh, bueno, voy a explicarlo mejor. Una frecuencia se comprende de una cresta que sube y un valle que baja. Ajá, Tenemos un cuerpo más o menos así. sí. Si nosotros juntamos una cresta y un valle, son simétricos, son cuerpos simétricos, nos da por default una esfera o una circunferencia. Una circunferencia obviamente tiene que partir de un punto cero grados, tiene que pasar por 90 grados, después por 180 grados, 270 grados y terminar su ciclo o cerrar su ciclo en 360 grados. Ajá. Ahí podemos decir que si ese ciclo de onda completo sucedió dentro de un segundo, que es la unidad de medida del sonido, podemos decir que estamos escuchando o dibujando una frecuencia de un hertz. Entonces, ¿qué es un hertz? Un hertz es el número de oscilaciones por segundo de una onda senoidal. Eh, Técnicamente, ajá, esa está perfecta. Técnicamente y biológicamente, nuestros tímpanos están hechos o son sensibles, empiezan a ser sensibles a partir de una frecuencia de 20 Hz, es decir, Ujú. 20 oscilaciones de onda vibrando dentro de un segundo, podemos ya comenzar a escucharlas. Es una frecuencia grave, es una frecuencia muy, muy baja. Aquí no estamos hablando de baja energía ni de baja eh, vibración. Bueno, sí es de baja vibración, pero no como normalmente la traducimos, ¿no? Que es Ajá. de bajo lo traducimos como malo, ¿no? Sí, simplemente es una frecuencia muy larga, ¿no? Son poquitas ondas en un segundo Ajá, se toma su tiempo para para hacer pasar. también. Ajá. Exactamente. Entonces nosotros podemos escuchar, comenzar a escuchar vibraciones de a partir de 20 Hz Ok. y dejamos de escuchar vibraciones
que llegan hasta los 20.000 Hz 20, o sea, es o así, 20 kilohertz, muchísimas ¿no? Ya líneas, abreviándolos. como aquí, ¿no? Este tipo de ondas, ¿o no? Bueno, esta en realidad es como el espectro visual de algún sonido. Ok, Eso es lo que ya vemos cuando grabamos un sonido. Esta debe ser una voz porque está en monoaural. Simplemente tenemos un espectro visual. ok. Si tuviéramos dos, uno arriba del otro, quiere decir que es un audio grabado en estéreo, en dos canales. Este Ah. está en monoaural. Y por ejemplo, esta que tiene muchos tipos de onda, Em, Pues son como representaciones también de un del espectro sonido, de audio. Las primeras dos columnas son como si estuviéramos viendo tu voz y la mía, ¿no? ok. Así se vería el espectro visual si lo grabáramos. Y la segunda y tercera columna son como analizadores de frecuencias. Puede ser un ecualizador, analizador de frecuencias, pero eso prácticamente ya es como vemos el sonido a través de una computadora, ¿no? Perfecto. Ya digitalizada. Ajá. Pero siguiendo con el tema de las frecuencias que puede alcanzar a escuchar el Ah, tímpano sí. humano, Ujú. que es de 20 Hz a 20 kilohertz, 20.000 ondas por segundo, es una ridiculez, ¿no? Pero como le explico mucho a mis colegas, a mis alumnas y alumnos, qué pasa con las frecuencias que están abajo de 20 Hz y qué pasa con las que están arriba de 20.000 Hz. Y aquí está lo maravilloso de todo el tema, porque abajo de 20 Hz hay vibraciones que nos llevan a la materia. Hay vibraciones de 18, 17, 15, 10, hasta vibraciones de 1.01 Hz Wow. que puede estar emitiendo, por ejemplo, un árbol, una hoja, un tronco, una piedra, Eso el está mar, las épico. corrientes, Sí. los ríos. El viento puede estar provocando también frecuencias por ahí de, de 20, 30 o un poquito más bajas también. Las placas tectónicas, los terremotos también generan frecuencias subsónicas, ¿no? Que es como le llamamos a los sonidos o a las frecuencias que suceden abajo de 20 Hz. Después, dentro de los sonidos subsónicos hay muchas gefonías. Hay muchos sonidos que la madre naturaleza provoca alrededor de ese rango de frecuencias, desde 0.01 Hz hasta 20, 40 Hz más o menos. Eso está Lo- súper épico. sí, sí, y tener conciencia de ello en el sonido y te da mucha apertura de escucha, ¿no? Cuando sales a campo, a un bosque, al mar, incluso en la misma calle, ¿no? De repente eh, estás mucho más consciente del panorama, del ecosistema que te rodea, de todo, porque tienes el oído listo para todo y además el cuerpo también, ¿no? Y además eh, a nosotros nos rodea un campo magnético también, un halo, ¿no? Ajá, Digo, tú sabrás más de este tema de los halos, de los chakras, ajá. pero sí que la energía puede mover estos campos que nos rodean y sí podemos sentirlo, sí Por podemos tener supuesto. esas buenas vibras, por ejemplo, Ajá. o también podemos sentir esas malas vibras, ¿no? Sí existe eso de la mala vibra, de Por que, uy, supuesto, aquí claro. como que capté una señal que, que no me interesa mucho, la verdad, que no es un regalo para mí. Así es que ya la distinguiste y bueno, gracias por ello, pero hacemos caso omiso a lo mejor, Claro. ¿no? Sí. Y creo que en todo esto del yoga y meditación, cuando nos hablan de elevar la frecuencia, no es más que abrir la conciencia, ¿no? No es más que ser mucho más consciente de todas las energías que te rodean, de todos los mensajes que te pueden llegar de la naturaleza, de tus seres queridos, porque a veces nos topamos con gente muy dura que no expresa, que no abraza,
pero algo hay vibrando en esa persona que quiere hacernos entender algo, ¿no? O en un animal, en Mm, un ser vivo, en la naturaleza, en fin. Bueno, para ir cerrando el tema de lo de frecuencias, ajá. perdón, no sé si quieras preguntarme No, algo, no, Rebe. creo que le Yo ya estás me yendo muy tendí bien, todo. ¿no? No, maestro. Perfecto. Bueno, y están el otro extremo de las frecuencias, el lado veloz, el lado que ya vemos, el lado de la iluminación, que está por arriba de los 20.000 Hz, ¿no? Sí. Nosotros dejamos de escuchar o dejamos de percibir frecuencias que oscilan por ahí de los 20.000 Hz o 20 kilohertz. Todo lo que está de ahí en adelante se llama ultrasonido. Mm, Ahí tenemos, de ese lado del ultrasonido, pues tenemos la luz, tenemos los rayos ultravioleta que recibimos también del sol. Digo, aquí en la Tierra hay animales maravillosos, seres vivos que se comunican a través de sonidos ultrasónicos o que perciben el mundo o ven el mundo a través de frecuencias ultrasónicas, como son los murciélagos, ¿no? Este sistema de ecolocalización que tienen, al igual que bueno, también los cetáceos, las ballenas, delfines, en el mar también se pueden ver a su alrededor a través de ecolocalización y es una frecuencia sumamente aguda, no es una frecuencia ultrasónica que no podemos ver, pero ellos la emiten a modo de radar para saber puso su localización, dónde está la manada, dónde están las crías, etcétera, etcétera. Y todo eso como seres humanos se los copiamos, ¿no? No hicimos más que copiar todo lo que la naturaleza hace para inventar bueno, inventar entre comillas, los radares de navegación sí, como marítima copiar, y ¿no? Están aérea. haciendo un copy-paste de lo que ven afuera. Sí, es una analogía, todo Ujú, esto es una analogía de la naturaleza, ¿no? por Al supuesto. igual que, ¿eh? No, sí, y por ejemplo, Guillermo, ahorita dijiste que las frecuencias llegan muy, muy, muy rápido, ¿no? A tal punto que ya el oído no las puede percibir, pero ahí Claro, siguen. Y después se transforman en luz. Ahí sí, sería el color, serían los colores rojo, amarillo. claro, claro, ya son vibraciones tan altas que ya las podemos ver en forma de color. Digo, la verdad desconozco qué frecuencia tiene cada color, pero basta con la luz del sol, ¿no? Los rayos ultravioleta que recibimos del sol son vibraciones ultrasónicas y como siempre también les cuento a mis colegas, alumnos y alumnas, que entre mayor es la vibración, entre mayor es la velocidad de una vibración, más nos salimos del planeta Tierra, ¿no? O sea, Ajá. estamos hablando ahorita de sonido en kilohertz, pero luego están los megahertz, que son las frecuencias con las que hacemos radio y frecuencias que ya atraviesan incluso la atmósfera. Así que por eso la radio terminó por fascinarme cuando supe que las emisiones de radio se están emitiendo en el cosmos, ¿no? También hay emisiones, todo lo que lanzamos a FM se está yendo también Para para el el espacio. universo y más Sí, allá. y esa es una otra de las pruebas, ¿no? De que nosotros estamos recibiendo vibraciones. A veces las recibimos en versión sonido, ¿no? Nuestros oídos la captan y a veces Ujú, nuestros ojos, ¿no? ujú. Y también la temperatura es en vibración. Es Claro, calor, es temperatura. Estamos recibiendo todo el tiempo vibraciones y ondas y dependiendo la frecuencia que tengan, los hertz, ¿no? O la distancia entre ondas, claro, es como lo recibe el cuerpo. Somos una antena completa con diferentes como niveles. O sea, es muy compleja la máquina en realidad. Y si logramos entonarla, alinearla, podemos recibir y percibir un montón de cosas. Y es lo que pasa en la meditación, ¿no? De pronto llegan sonidos, llegan vibraciones, llegan imágenes y me preguntan, oiga, maestra, vi tal cosa. Pues sí, es que están ahí, solamente que te estás entonando, ¿no? Estás claro. abriendo tu percepción a niveles que no nos han educado, nos estamos como adormeciendo todo el tiempo y enfocados en cosas que ni al caso.
y no entendiendo el gran potencial que tiene nuestro cuerpo y nuestra percepción del mundo, ¿no? Y tal vez podríamos sentir vibraciones como la piedra no se valora, pero es parte Claro. de la naturaleza y está vibrando, aunque les cueste, ¿no? Y el árbol y Ujú, la planta y todo vale, todos estamos en la misma canal, estamos ujú. vibrando en el planeta, hay cosas que podemos percibir, hay cosas que no, pero eso no quiere decir que no existan, que no sean parte de nuestra naturaleza. Claro, claro, estamos desconectados o a lo mejor no sabemos, desconocemos totalmente esto de que el cuerpo, la mente y el espíritu puede ser preparado para otro tipo de captación, ¿no? A Mm, través de nuestra piel, que es también un órgano, así como la vista, el habla, los oídos, la piel y por supuesto el cuerpo el microcosmos, ¿no? Que también a eso iba también con lo de la velocidad de la luz. Resulta que si aumentamos la frecuencia de vibración, nos salimos del planeta, ahora sí que nos vamos del infinito y más allá, porque encontramos las vibraciones o las emisiones de luz, beta, gamma, alfa, que producen las estrellas, todos estos cuerpos fascinantes que están en el universo, pero creo que es al revés. Yo siempre le digo a mm, mis alumnos y alumnas que entre mayor sea la vibración de una frecuencia, nos salimos. Pero creo que en realidad es al revés. Creo que en realidad es de allá afuera para acá, es de allá afuera de afuera del cosmos, allá en el cosmos para la Tierra, porque somos un producto de la vibración que ese famoso estallido del Big Bang originó, ¿no? O sea, sí, primero fue el universo y después toda esa vibración que hubo, todo ese gran impacto, esas olas que les llaman ondas, ¿cómo se llaman? Ondas gravitacionales, ajá, por supuesto que dieron forma a todos estos cuerpos, planetas, asteroides, meteoros, todo lo que hay allá afuera fue de alguna forma moldeado por todas ese estallido, por esa vibración que provocó el estallido. Y bueno, por eso es que todo en este planeta es vibración. Por eso es que vibramos desde en el microcosmos, que es el interior de nuestro cuerpo. Por eso las formas geométricas en la naturaleza, ¿no? Por ahí teníamos una sí, fotito de una suculenta, ajá, que es lo más parecido que podemos encontrar a los patrones geométricos perfectos que tenemos también en nuestras células, en nuestras neuronas, en los tejidos, ¿no? Como que de alguna forma muchas especies humanas y vivas, porque todo está vivo, hay muchas especies que se asemejan mucho a la forma de vibración que la Tierra está recibiendo todo el tiempo, porque la Tierra también está vibrando. mm, Entonces es como un sacudir todo el tiempo y que la planta crece tomando la forma de esa sacudida, que casi siempre es espiral, ¿no? Casi sí, siempre es algo que trasciende, que asciende y son formas geométricas que se hicieron estando sintonizadas con la vibración de su tierra y del universo, ¿no? Entonces, imaginémonos si la naturaleza es capaz de tomar la forma de estas vibraciones, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros hemos de vivir ajenos a, a estos mensajes, a estas formas geométricas perfectas que pueden originar también la vibración y las frecuencias, ¿no? Por ahí sí, también hay ejemplos de que la vibración de una frecuencia, un sonido, puede generar ondas geométricas perfectas en el agua. Aquí estamos viendo ejemplos de cinemática, que son prácticamente geometrías que provocan algunos tonos de frecuencia, ¿no? Puede ser una frecuencia de 440 Hz, 432, 1500, etcétera. Hay frecuencias que nos hacen vibrar de una manera muy, muy estable, ¿no? Esa estabilidad se vería microscópicamente en forma
geométrica perfecta. Pero, por ejemplo, hay una teoría de que la Tierra vibra a una frecuencia de 432 Hz y que antiguamente los instrumentos musicales se afinaban también a esa misma frecuencia, a Ah, 432 sí. Hz. Estoy hablando de la época clásica de los Wow. virtuosos de Bach, Beethoven, Schubert, todos estos clásicos que hoy seguimos llamando para concentrarnos, para estimular la creación, para estimular la imaginación, la calma y la conexión con algo divino, ¿no? Con algo Sí. eh, que nos haga estallar la creatividad. Se supone que esos instrumentos orquestales estuvieron afinados a 432 Hz y es una frecuencia que si se la proyectamos al agua o a un montoncito de azúcar o sal, va a provocar estas ondas geométricas perfectas. Y hay otra teoría que por ahí en la Segunda Guerra Mundial, la mano derecha de Hitler, digo, hay mucho sobre ello en internet, la verdad es que son temas que la gente cuenta, temas que la gente de sonido cuenta. Eh, bueno, las auroras boreales son un fenómeno lumínico que tiene que ver también con el choque de la luz del sol con la polaridad magnética de la Tierra, ¿no? Esa polaridad es también asombroso porque la polaridad existe en los micrófonos también, la polaridad también existe en nosotros, entonces son temas también muy, muy relacionados. Entonces, este compa de Hitler, que era su mano derecha, era como su RP de Ujú. hoy, su representante, eh, era músico, era melómano, y él, según haciendo estudios, llegó a la conclusión que a través de la vibración de una frecuencia podía estimular los estados de ánimo de una persona. Y en ese entonces, durante la época nazi, lo que se buscaba era exaltar el miedo en la gente, ¿no? La gente de por sí ya tenía miedo. Entonces, resulta que la frecuencia de 432 Hz hace provocar figuras geométricas perfectas, te Mm. hace vibrar bien, digamos, te Ok. hace estar bien. Buena onda. Ajá. Ajá. Mientras que la de 440 Hz, que es actualmente el tono de la en la música, Mm. provoca ondas geométricas alteradas. Entonces, por decreto mundial, eh, actualmente los instrumentos, todos los instrumentos se afinan en 440 Hz porque tiene mucho más impacto esa vibración en nuestros estados de ánimo, ¿no? Por eso nos altera tanto hoy escuchar música, o nos alegra tanto, o nos deprime tanto, ¿no? No es algo tan natural ni amable como lo que hacen estas composiciones clásicas Ujú. hoy, ¿no? Que son tan amables, tan ricas, tan espirituales, tan equilibradas, no sé, tan pacíficas a comparación de la música de hoy que se hace todo en 440 Hz, ¿no? Sí, eso es Entonces, interesante. existe esa polémica y puede que de ahí haya surgido también el audio branding, Ujú. que, pues bueno, los mercadólogos también utilizan frecuencias, utilizan sonidos para estimularnos. Estos sonidos que nuestros aparatos telefónicos, las computadoras, la televisión genera, ¿no? Por ejemplo, cuando encendemos la Mac, es un sonidito que nos hace saber que nuestro día está empezando, que nuestra energía ya está, Ya está que listo. no empiece el día si no escuchamos ese sonido de Mac, ¿no? Y si no, somos improductivos. Sí. Sí, eso es muy interesante porque hay que andar muy atentos a lo que consumimos, ¿no? También en Sí, música, en frecuencias. Estamos atentos qué consumimos en comida, pero también qué vemos y también qué escuchamos. Entonces, sí hay música, ¿no? Que nos altera y nos pone bien, pero también hay que recurrir a la música y al sonido que nos regresa a nuestro centro, ¿no?
al estar ahí. Y cuando mencionabas Claro. lo del espacio, es muy, muy interesante porque en el yoga, sobre todo el yoga muy, muy antiguo, estoy hablando de la época védica, sí está el concepto de macrocosmos, microcosmos, ¿no? También. Y Ujú. ellos entienden el cosmos en diferentes niveles, pero Dios, Brahma, está fuera de todos esos niveles. Entonces, cuando Ujú. hablas de esa conexión exterior, pero más bien interior, creo que se podría encontrar esa frecuencia tanto afuera en el espacio como aquí adentro, o sea, súper interno, y conectarnos, ¿no? En ese nivel de frecuencia como muy, muy, muy acelerada que ni la podemos ver, no la podemos escuchar, pero está ahí. Y conectarnos, y Claro. ellos tenían esa conciencia que estaba el espacio, está el aire, está el agua, y a través de estos elementos las frecuencias se mueven, ¿no? Y la idea es ir llegando a estados mucho más sutiles hasta llegar a ese espacio donde no hay aire y también hay frecuencias, ¿no? Sí, Que no las podemos, no, sí, no se mueven, pero es muy sutil y es llegar a ese estado donde es adentro, pero también afuera, no sé. claro, es modular, ¿no? Ujú. Es ir, Como en el pues lo que hemos radio. platicado, ir modulando el tuning de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia, para quedarte finalmente con la frecuencia que tú desees, ¿no? Sí. Puede ser, por ejemplo, no sé si es por el paso de los años, por tanto escuchar y escuchar, pero yo actualmente prefiero el silencio, prefiero la escucha natural, prefiero las aves, los árboles, eh, que, que música, ¿no? Claro. Bueno, sí tengo mis ratos musicales tremendos porque soy fan de la música también. Ajá. Y, por ejemplo, casi todas las mañanas se los recomiendo mucho al bañarse. Yo escucho mucho a Vivaldi, Ujú. pero actualmente lo escucho recompuesto por un compositor moderno que se llama Max Richter, y es una delicia escuchar a Vivaldi recompuesto con un virtuoso de hoy, ¿no? Entonces, más que el sonidito de la Mac o que el teléfono, para mí este es como Sí. mi Uh. preparación para, pues para modular bien, para estar bien sintonizado primero conmigo, Ujú. primero con mi amor propio y con mi familia, ¿no? Con el núcleo importante que es la familia y todas las relaciones que tenemos, ¿no? Como decimos también en el Temascalito, por mí y por todas mis relaciones, hay que estar bien modulados, ¿no? Claro. Bien Bien entonado. vibrados. Eh, sí. Está padrísimo, Memo. Ya llevamos una hora. Me da pena Sí. contigo porque estás en rehabilitación, porque es un Ah, todo esfuerzo bien. hablar y sentado y todo. No sé si quieras cerrar con algo que sientas que sea importante para la plática. Me parece muy importante revisar los comentarios. Todos están felices. Dice, bueno, las auroras boreales, ya lo comentaste. Dice, como los cuencos son sonidos Exacto. sanadores o para ciertos chakras, también los tamborcitos, el pulso armónico, exacto. O sea, no andamos Claro. tan mal, no andamos así inventando y haciendo cosas No, no, majareshis. no. Es ciencia, o sea, sí hay frecuencias, sí se miden, sí se ven y Ujú. utilizamos estos elementos para entonarnos, alinearnos, armonizarnos, ¿no? Sí, y tiene mucho sentido y está físicamente comprobado que, por ejemplo, cierta frecuencia de un gong o de un cuenco la percibe alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro pecho es una gran caja torácica, Mm, nuestra caja torácica es una gran caja acústica más bien, claro. y esta caja está dispuesta a recibir frecuencias graves, ¿no? Por ello todos los bombos riquísimos cuando llegamos al concierto Ajá, o a los conciertos, a la tocada, lo primero que percibimos es la vibración la del bombo en el vibración, pecho, ¿no? En el corazón. sí. Así como nuestros oídos están dispuestos a recibir frecuencias de 20 a 20,000, los brazos, la piel también reciben ciertas frecuencias, ¿no? Hay una tablita en especial que podemos buscar ahí en En internet, internet, no recuerdo bien cómo se llama, sí. pero es la recepción de frecuencias a través del cuerpo humano. Ok. A través de cualquier parte del cuerpo podemos recibir frecuencias en especial, digo, por el tema de los cuencos que vimos hace Sí, ratito. alguien te quería preguntar algo, Memo.
Sí. Dice, ¿sentiste conexión con el yoga la primera vez que practicaste o fue a través de los años de practicar que te diste cuenta del poder e incluso de la vibración de la disciplina? O sea, ¿qué fue para ti primero, la vibración o el yoga? ¿O cómo estuvo? A ver, lo Ajá. vuelvo a leer. Primero fue la vibración, pero sí desde la primera sesión que estuve en yoga fue una catarsis tremenda, ¿no? Sí. Fue acabar llorando, regresar a casa llorando de felicidad, de que por fin mi cuerpo estaba como agradeciendo el que se movió, el que trató de hacer algo para capturar esas cosas que empezaba a sentir, ¿no? Esas Sí. vibraciones. Y sí fue desde la primera sesión y desde entonces yoga en casa, yoga en donde se pueda, digo. Ahí tengo mis días de intermitencia, ahorita no voy a poder hacer yoga No, durante ahorita no. 3 meses, por ejemplo, No, no. entonces, bueno, pero sí, desde la primera sesión sentí esa conexión tan hermosa con las vibraciones de las que sabía Que que ya existían, ¿no? estaba. A través del Ujú. sonido. Te preguntan algo, ¿cuál es la vibración de los mantras? ¿Sabes la vibración de los mantras? ¿Cómo andan? Por ejemplo, un poderoso Om estará vibrando entre los 50 a 120 Hz. Depende también de tu tono de voz, ¿no? No todas las voces humanas reproducen las mismas frecuencias, pero más o menos un Om a 120 Hz o a 200 Hz, eh, si lo viéramos microscópicamente proyectado al agua, provoca geometrías perfectas. Mm, Entonces, si esa frecuencia la vibramos hacia adentro, por supuesto que le estamos dando un masajito riquísimo a todo nuestro microcosmos, ¿no? A través del poderoso Om. y con eso empezamos siempre, ¿no? De inmediato es como regresar y ahora sí, Ajá. arrancar. Te Ajá, saludan. hay varias. Podemos investigar en internet qué tipo de Sí, frecuencias nos sirven para meditar. Hay muchísimo sobre ello. está muy Amigo interesante. De Francisco! Francisco Velasco, saludos Memo, tema muy interesante. Le aplaudimos a Francisco. Sí, Francisco es un excelente amigo, colega de radio comunitaria. Es director de Radio Soleil, Ay, qué Soleil padre. Radio Sin Barreras, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es el No, 107.7 de FM. Y es una estación de radio comunitaria hermosa que se dedica a dar difusión gracias. sobre todo a comunidades con discapacidad, con Wow. debilidad visual. Entonces es una radio comunitaria hermosa que me gusta mucho el proyecto y amigo, te mando un abrazote. Abrazo, Francisco. Gracias por acompañarnos hoy. Dice, a veces cuando estoy alineada y en paz, mi tono de voz es mi tono, ¿qué dice? Mi tono de voz es un poquito más grave que cuando estoy inestable. Qué Ujú. interesante escuchar todo esto respecto al sonido y la vibración. Gracias, maestros. Es interesante, la voz cambia, sí es cierto, Ilse. Cuando empezamos Sí, a practicar yoga, la voz cambia. Eso es uno de los regalos del yoga, yo así le llamo. claro, también por la respiración, ¿no? Cuando estás en calma, estás utilizando bien tus pulmones, estás inhalando y exhalando bien, Mm, tranquila, y por lo tanto estás emitiendo frecuencias medias graves, ¿no? Entre más nos estresamos, más tiramos la frecuencia aguda, la más chillona, la más lastimosa. sí. Entonces, cuando estás bien, en paz, la voz sale natural, ¿no? Eso es muy buen tema. Están saliendo muy buenos temas. Las vibraciones de mantras, la voz. Está padre. Todos ya quieren que regreses. Bueno, no sé si todos, pero sí están poniendo ahí que muy interesante. Ojalá que estés. Dice Mecare. Margarita. Bueno, ya nos preguntó Gracias. Margarita. Hay gente de todos lados, Memo, de Veracruz, de Colombia, de Argentina. Ya Wow, qué vi maravilla. gente de California, por allá, Shanti Shanti, de Hidalgo. Hay mucha gente. La verdad es que está padre. Más de 245 likes hay. Qué bonito, Ya, qué Francisco. bueno. La radio comunitaria es mágica y es un arma grandiosa. Marina Rojas. Sí, yo creo que Sí, estos días el podcast y radio fue como, ok, esto es importante porque Internet está cool, pero es un poco
caro y un poco lujoso. Y tenemos la radio, ¿no? Que podemos llegar e impactar y utilizar todas estas cosas sonoras, ¿no? Lo que nos explicaste al principio. Y es un arma Ujú. muy, muy interesante y un medio para comunicarnos que creo que ahorita es buen momento de rescatarlo, de decir, Claro, así nos podemos comunicar, tampoco tanto internet, ¿no? claro, hace falta. La radio es el medio por excelencia para la propagación de la palabra y a través de la palabra se expresa la sapiencia, la cosmovisión, las tradiciones, la lengua y también los sentires, los contextos de nuestras comunidades y los sonidos, por supuesto, de nuestras Sí. comunidades. Así que es una herramienta maravillosa la radio, ¿no? Y para mí la radio comunitaria, la radio que yo estoy dirigiendo y que fundé en Ensenada, Baja California, es también de uso social comunitaria. Es una radio comunitaria hecha por y para la ciudadanía. Y para mí la radio comunitaria es el futuro de la radio, ¿no? Porque todos queremos comunicarnos, todos y todas queremos encontrarnos, Sí. todas y todas queremos apapacharnos y sentirnos de nueva vuelta humanos y humanas. Entonces, eso no lo vamos a encontrar en la radio comercial, en la Mm-mm. radio educativa y pública. Bueno, son temas que se tocan muy poco, ¿no? Tienen otra visión, mientras que en la radio comunitaria cabe todo, cabemos todos y todas, ¿no? Sí. Niños, niñas, abuelitos, abuelitas, todo tipo de música, todo tipo de expresión sucede en la radio comunitaria. Por eso para mí, mis colegas de radio comunitaria son un tesoro, ¿no? Estamos en un lugar privilegiado y vaya que es el futuro de la radio que estamos viviéndolo ya en la radio comunitaria. Está increíble, Memo. Ahorita están preguntando dónde pueden seguir tu trabajo. ¿Vas a dar algún otro taller? Porque yo estoy ahorita en uno de podcast, pero vas a seguir dando talleres, ¿no? Supongo. Sí, sí, normalmente ofrecemos talleres cada 3 meses. Bueno, yo en especial doy talleres de podcasting, que es el que está tomando Rebe, de podcasting y de producción radiofónica. Y bueno, estos talleres ustedes los pueden seguir a través de la página, a través de la fanpage de Grupo Radio Asta. Es Grupo Radio Asta, se escribe como cineasta, así todo junto, sin H. Ujú. Grupo Radio Asta, bueno, tiene un nombre un poco largo, es todo el Grupo Radio Asta, 107.9 FM, Ensenada, Baja California. Ahí pueden estar enterados y enteradas de próximas fechas de apertura de talleres. Vamos a abrir dentro de poco un tallercito de grabación en grabadoras, especialmente grabadoras Tascam. Ahí me echo un comercialito. Sí. Sí, sí, saca los comerciales. Es que ese va a estar muy bueno. Es muy interesante ver cómo la tecnología nos va a ayudar para todo este tipo de grabaciones. Eso es muy, muy interesante. El sonido de Claro, voz, el sonido de instrumentos, el sonido natural. Y invertir un poco en estos aparatos marca una gran diferencia. Dónde claro. colocarlo, ponerlo lejos, aquí y allá. Eso está padre. Eso sí estaría padre. Sí, porque saber, sobre todo de sonido, te lleva a saber que en este mundo somos millones y millones de humanos, de personas y también de seres animales, ¿no? Sí. Y cada uno de esos seres animales y nosotros tenemos un tímpano en especial. Todos escuchamos de manera distinta los sonidos. Entonces, al igual que en la vida real, la microfonía y todos estos aparatos están hechos especialmente para grabar ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante que se sepa, sobre todo en el medio de la radio y radio comunitaria, que se sepa y que sea valioso también, porque en lo largo de mi carrera me he topado con que el sonido es un tema un poco olvidado cuando se Ujú. hace mercadotecnia, cuando se hace publicidad, cuando se hace multimedia o productos audiovisuales. Todo es video, todo es fotografía. Nuestras computadoras están re buenas para editar video, fotografía, pero no están hechas para grabar audio a nivel profesional, ¿no? Es por Sí. eso que acudimos a estos aparatos, a interfaces de audio, grabadoras, mixers, etcétera, etcétera.
Entonces, he sentido que es un medio un poco incomprendido, un poco no valuado, Totalmente, no, más, sí. más no devaluado, Ujú. eh, porque, por ejemplo, siempre me topo con muchos colegas que hacen videos súper buenos, profesionales y todo, pero el audio terminan poniéndole cualquier cosa que se encontraron en el disco Sí, duro, ¿no? sí, sí, Y que no, definitivo. no hace sentir nada. Sí, y te digo, desde que estoy tomando tu taller, ¿no? Mi perspectiva del sonido ha cambiado. Siempre digo, ¿dónde me posiciono cuando estoy tocando mi armonio? Y si tuviera un micrófono, Qué ¿dónde lo lindo. pondría? O sea, empiezo a entender que las vibraciones ahí están, ¿no? Y cómo Claro, cacharlas y cómo, o sea, va cambiando la perspectiva de cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, creo que aunque no quieran hacer un podcast, es interesante aprender de esto. Siempre el conocimiento nos va a ayudar, siempre, a reencontrarnos, a conectarnos y a bajarle el rollo, ¿no? Bajarle a los pleitos, como que nos nutrimos en eso. cosas positivas. Siempre el Ujú, conocimiento nos va a dar herramientas y libertad y mucha paz. Entonces, está claro. preguntando cómo entrar. Yo voy a estar poniendo tu información en el grupo de abundancia y tenemos un grupo de talleres y cosas. Ujú. Y en el post que yo puse sobre ti, ahí está tu email, está tu página. De todas formas, aquí mismo lo voy a volver a poner para que te contacten, ¿no? La gente está muy emocionada. Vamos a esperar tu estación de radio. No Sí. queremos presionar. No, pero tu trabajo es excelente, Memo. La verdad es que desde que me inscribí, ¿no? Y todo lo que nos envías y todo lo que nos das, yo me, wow, ¿no? Este curso es como de 1,000,000,000, ¿no? Porque das información, das Ujú. cuestiones científicas, no, no nada Muchas más gracias, de, Rebe. escuché por ahí que la onda es así, no, es esto, ¿no? En lugar de hacer un podcast y ya, no, es desde entender la ciencia de lo que estamos haciendo y la importancia de un buen sonido, ¿no? Y la importancia que tiene el sonido en el mundo y entrar a esa sensibilidad me parece maravilloso. Ojalá que más gente se anime. Tienes mucha gente en realidad, pero más, ¿no? Entonces, te No, no, agradezco. adelante. Pues bienvenidas y bienvenidos todos a Sí, seguir tanto Minibody Yoga como a Grupo Radio Asta FM en la fanpage de Facebook. Constantemente estamos publicando temas de sonido y de audio. También ahí pueden darse una vuelta a nuestra página web, que es www.gruporadioasta.mx, para escuchar la emisora en versión online, ¿no? En versión al mundo y más allá. ah, Lo que está muy padre, porque lo que están escuchando en estos momentos, si visitan la página, es música compuesta y producida en el puerto de Ensenada, ¿no? eso está Es, épico. y es maravilloso. Ensenada es un caldo de cultivo riquísimo en cuestión musical. Hay mucho jazz, hay mucha música orquestal, hay mucha experimentación que también está increíble. Yo me he llevado hermosas sorpresas en cuanto a expresiones concretas o experimentales en Ensenada. Está Patricia Fernández, está Katia Rudametkin, está, eh, ahí se me fue el nombre de Maki, Frida de la Sota, en fin, todo eso que están escuchando, si checan la página web, es música hecha en Ensenada, hecha por mexicanos y Eso mexicanas, está ¿no? Que increíble. también eso es el mérito que tiene Radio hasta ahorita, que queremos hacer que suene y resuene lo local, ¿no? Eso está padrísimo. Muchísimas gracias, Memo. Ha sido un gran honor, ¿no? Y un verdadero privilegio que estés dando este espacio, tu tiempo. No solamente estás súper ocupado, sino que estás en recuperación. Te No, deseo no una pasa hermosa nada. recuperación. Cuídate mucho, no te andes excediendo No, no, no. como ahorita. Sí, Este, estoy siguiendo todo al pie de la letra. Y ok, perdón, Rebe, es punto dime. .mx nada más. Ah, Grupo perdón. Radioasta punto Déjalo, mx. lo arreglo porque... Ajá. ah, Y no, al contrario, encantado y fascinado de estar aquí contigo, de convivir con la comunidad yogi que sigue a Mini Buddy. gracias. Y yo feliz de estar posteriormente en otro espacio, Sí, sí, si
si se presta. Claro, claro. Y bueno, pues felicidades a todos y a todas por estar aquí, por enterarse de algo nuevo quizá. Felicidades por ello y pues bueno, ya estamos conectados de alguna forma, ¿no? Sí, y aquí tienes tu espacio. Cuando quieras comunicar algo, expresar algo, algo que te pasó, aquí siempre bienvenido. Bienvenido al espacio. Me late. Muchas Muy bien, gracias, muchísimas Memo. gracias, Rebe. Aplausos y nos despedimos. Adiós, chicos. Bueno, Bye pasa un bonito bye. día. Gracias, Muchas gracias por todo. igualmente.